Reciban un cordial y atento saludo por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me presento, mi nombre es Alex Román, soy estudiante de la carrera de Derecho y me encuentro cursando el cuarto semestre. El motivo de este video es para explicar un poco más sobre los derechos digitales y el uso adecuado de las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. El tema principal que vamos a abordar el día de hoy es sobre la política pública por una Internet segura para niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, lo que vamos a tratar es el objetivo central de dicha política pública, misma que se centra en el compromiso del Estado ecuatoriano por proteger a los niños, niñas y adolescentes, erradicar todo tipo de violación y vulneración de sus derechos y además acoger las principales recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de las Naciones Unidas y diversos instrumentos y tratados internacionales. El siguiente tema a tratar es sobre las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, que son herramientas y programas que se utilizan para administrar y proporcionar información. Estas tienen un carácter vinculante con los derechos digitales y con el Internet. Y aquí es preciso hacerse la siguiente interrogante. ¿Por qué son vinculantes? Son vinculantes porque las utilizamos en nuestra vida cotidiana y mucho más en los niños, niñas y adolescentes en su proceso de formación académico. Estas TICs sirven como un mecanismo bilateral porque por una parte sirven como un mecanismo de inclusión social que le permite a las niñas, niños y adolescentes construir una identidad y al mismo tiempo las TIC sirven como un mecanismo de desarrollo social porque le permite desarrollar habilidades, aptitudes, mejorar la creatividad, la innovación y con ello desempeñar de una mejor forma su derecho a la educación. Además, es de gran conocimiento que el desarrollo de las sociedades se ve enmarcado por la presencia de los medios digitales. En los últimos años se ha evidenciado un incremento en el uso de las tecnologías. Todo esto debido a la crisis sanitaria del COVID-19 que trajo consigo una digitalización mucho más acelerada y debemos precisar en este tema de la digitalización ya que trajo consigo múltiples beneficios, siendo uno de los principales que las niñas, niños y adolescentes sigan con su proceso de formación académica, seguido de manera general que nos permita mantener una comunicación entre todas las personas a través de los medios digitales. Las principales tecnologías que se utilizan son, en primer lugar, computadoras, laptops, teléfonos, tablets y las fuentes de información que se utilizan son todas a través de Internet y se utilizan las páginas web, las plataformas digitales. Esto permite a las niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos, ¿ya? Pero al mismo tiempo que les permite la facultad de ejercer derechos, el mal uso de las tecnologías y de las fuentes de información y del Internet trae consigo múltiples abusos y la vulneración de sus derechos. Por ende, el objetivo central de la política que estamos tratando el día de hoy es empoderar a las personas para que utilicen las tecnologías, fuentes de información y el Internet de una forma adecuada y correcta, potenciar sus habilidades y que con ello preserven su derecho a la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Ahora vamos a hablar un poco sobre las principales recomendaciones que nos hace el Convenio de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de las Naciones Unidas. En esta convención se nos detalla todos los derechos de los sujetos anteriormente mencionados.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, el derecho a la protección, el derecho a la recreación y el derecho a la protección de todo tipo de maltratos y abusos. Ahora seguiremos con los ejes y componentes de la política pública. Los ejes son 5 y los tengo detallados de manera cronológica. El primer eje son las medidas legales para garantizar los derechos digitales. El eje número 2 son las medidas técnicas y los procedimientos. El eje 3 es la construcción de estructuras organizacionales de control y convenios internacionales. El eje número 4 es la construcción y fortalecimiento de capacidades. Y el eje 5 son las estrategias comunicacionales. Vamos a abordar sobre el eje número 1, el cual su objetivo central es el fortalecimiento y la reforma de la legislación nacional para garantizar los derechos digitales, derechos de dignidad, derecho a la integridad física, psicológica, emocional y sexual de los niños, niñas y adolescentes. Las acciones que se deben ejecutar para cumplir con el objetivo de este eje son, en primer lugar, reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para que se establezca de forma clara sus derechos digitales, seguido de la reforma al Código Orgánico Integral Penal para que se tipifique las sanciones correctas cuando se incurran en delitos a través de medios digitales. Seguido, lo que se plantea es una normativa que regule los centros de acceso al Internet. Y por último, tenemos que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley para la protección de datos personales y digitales. Seguimos con el eje número 2, el cual su objetivo central va a ser aumentar las capacidades de las instituciones públicas, privadas y comunitarias para la prevención, atención y protección ante los contenidos nocivos, vulneración de derechos y los delitos que se perpetren a través de medios digitales. Las acciones que se van a ejecutar son las siguientes. En primera instancia, lo que se plantea es elaborar protocolos contra la violencia digital e implementar páginas web que propongan el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Seguimos con el eje número 3, el cual su objetivo central va a ser impulsar la cooperación interinstitucional para la implementación, seguimiento y evaluación de la política pública. También se van a establecer acuerdos, tratados y convenios internacionales multilaterales jurídicamente vinculantes. Aquí es preciso hacer una aclaración, ya que estamos dentro de materia de derecho internacional público, el cual nos dice y nos manifiesta que para que un tratado sea multilateral, los estados o sujetos internacionales que deben participar serán más de dos. En este caso, todos deberán tener en claro y conocer sobre el tratado, aceptarlo y posterior a ello firmar para que sigan con los procedimientos necesarios para su promulgación. Posterior a esto se entregará a las organizaciones internacionales para que hagan cumplir dicho tratado. Pero ahora vamos a pasar a materia de derecho público interno, en el cual, con concordancia al eje número uno el eje número 1 de la política pública que estamos tratando, se vinculan, ya que aquí hay que reformar y plasmar lo que se planteó en el tratado para que tenga una fuerza vinculante dentro de nuestra legislación nacional. Entonces, tanto el eje 1 y el eje número 3 van a estar estrictamente vinculados. No pueden ejecutarse el uno sin el otro. Ahora, las acciones que se van a ejecutar para dar cumplimiento al objetivo de este eje son, en primera instancia, lo que se pretende es que haya cooperación y sentar mesas interinstitucionales. Posterior a ello, lo que se busca es la adhesión del Estado ecuatoriano al Convenio de Budapest
sobre la ciberdelincuencia. Seguimos con el eje número 4, que es la construcción y fortalecimiento de capacidades. Su objetivo central va a ser promover una cultura preventiva para concientizar sobre el uso correcto y adecuado del Internet y las tecnologías de la información y comunicación. Las acciones que se deben ejecutar son las siguientes. Primero, reformar una agenda educativa para que dentro de la malla curricular de los estudiantes se den materias para que expliquen sobre sus derechos, tanto digitales, personales, de integridad, para que no sean vulnerados. Lo que se pretende también es una constante capacitación para los docentes para que sepan sobre el uso correcto y adecuado de las tecnologías de la información y la educación. Seguimos con el último eje, el eje 5, que es la estrategia comunicacional. Aquí el objetivo va a ser desarrollar una estrategia comunicacional para promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a su vez erradicar todo tipo de mensaje que tenga violencia y discriminación. Y las acciones que se van a ejecutar son las siguientes. Va a ser desarrollar y coordinar campañas para la promulgación y concientización de los derechos digitales. Con esto damos por terminado un poco sobre la capacitación de la política pública para una Internet segura para niñas, niños y adolescentes. Agradezco mucho por su atención. Sin nada más, desearles de éxitos en sus actividades y muchas gracias.